Muy bienvenidos de nuevo, una semana más a nuestros encuentros sobre ese maravilloso tema que es los símbolos en la Biblia como representación, símbolos, parábolas, como representación de realidades superiores. Te doy la más cordial bienvenida con el deseo de que podamos de nuevo compartir esos momentos especiales. Nos introducimos, nos introducimos ya en el tema de hoy, un tema realmente importante de esa serie, como decíamos, y las alusiones, imágenes, símbolos, parábolas, que va a ser el centro de la atención durante 13 semanas, de la que ya estamos en la 10 sobre quiénes ha llegado el fin. Nos vamos aproximando a esa extraordinaria labor que se ha hecho durante los capítulos anteriores por parte de los autores de buscar símbolos que configuraron la historia diaria normal en la primera gran parte de la Biblia, darles un valor que muestre el plan de salvación y así convertirlos en parábolas, es decir, realidades terrenales que muestran realidades celestiales. Tema 10. Sobre quiénes ha llegado el fin. Tenemos un texto para recordar en voz alta. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Todo esto les acontecía en figura, en símbolo, en parábola, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Es decir, así pues, el que cree estar en pie, mire y no caiga. Los autores bíblicos, sobre todo los de la segunda gran parte, tuvieron una gran libertad para elegir textos de la primera gran parte. Eso no quiere decir en una inmensa de los casos, o casi en ninguno, que los textos de la primera gran parte de la Biblia tuvieran el significado que le dan los autores de la gran segunda parte de la Biblia, ya que ellos inspiradamente fueron guiados a formar un texto nuevo, con una aplicación nueva, diferente a la que se vivía en la historia natural. Por eso vamos a entrar al tema que nos ocupa. El capítulo 10 de la carta a los Corintios tiene algunas particularidades. En primer lugar, creo que ya es sabido por todos, la carta de Corintios es el escrito más circunstancial, casi con toda seguridad, de la segunda parte de la Biblia. Escrito con nombres propios, circunstancias propias y realidades propias de aquella comunidad. Algunos, olvidando de esto, sacan teologías globales, ¿eh? que lleva a que el texto pierda su significado original. Por eso, si la carta es la más circunstancial de todas, debemos de pensar primero en el mensaje de ellos y luego traspasarlo a los demás. El capítulo 10 aborda la última palabra del capítulo anterior. Lo tenéis en el versículo 9:26. Ahora pues yo corro, pero no corro sin ton ni son, y lucho como si fuera un púgil, pero no lanzado a golpes al vacío. Al contrario, golpeo mi cuerpo y esclavizo no sea que, habiendo proclamado a los demás, yo mismo resulte descalificado o inhabilitado. Y lo que viene a continuación es justamente explicar en cuál puede ser el riesgo para llegar de esta manera. Primera de Corintios 1:11 es un midrash, es decir, una recopilación de textos de forma aleatoria, pero guiados por el Espíritu Santo, para formar una nueva experiencia, basada en textos conocidos por los lectores,
pero dándole un enfoque diferente, un enfoque completamente más adaptado a la comunidad a la cual va dirigida. Existe el riesgo, según dice Pablo, de ser excluido y lo va a evidenciar los ejemplos extraídos del relato de Israel, sobre todo los relatos de la travesía del desierto, que es uno de los grandes temas tratados en casi todos los libros, de una u otra forma, de la Biblia apostólica. Sí, mis hermanos, el motivo de esa exclusión fue la soberbia y la arrogancia. Así que evitar esos defectos en la relación con Dios sigue siendo el a priori más importante del creyente en la actualidad. La ira del Cordero. Seguí contemplando la visión cuando abrió el séptimo sello. El séptimo sello es el que va justamente antes de la segunda venida de Jesús. Y cuando se abrió, hay una conmoción tal en la creación que algunos puntos, como vamos a ver, nos remonta directamente a antes de la ordenación de Dios del planeta. El sol se puso negro, como un puño de crin, y la luna enrojeció como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos, verde al sacudir por un fuerte viento. El cielo se despareció como un libro que se enrollaba, y los montes y las islas fueron removidas de su asiento. Esta va a ser la consecuencia del final del sexto sello y la segunda venida de Jesús, que viene precisamente en el caos que se describe en estos tres versículos. Todos estos fenómenos celestiales, los que aparecen en Apocalipsis 6, 12 al 14, se asocian en los escritos proféticos con el día del Señor. Fijaos lo que nos dice Amós. Aquel día, anuncio de Yahvé Señor, haré poner el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré toda la tierra. Lo importante, además de buscar unas fechas claras para estos acontecimientos, es el doblegamiento de la naturaleza, destruida y manejada por los impíos ante la venida del resucitado. Al clamor de los perseguidos, el sexto sello. El Verbo resucitado, llevando sobre sí las señales de su entrega en el altar del sacrificio celestial, revestido de gloria y de majestad, provoca una conmoción cósmica, pero no al pueblo de Dios. Esto es importante decirlo, sino a los impíos, aquellos que, habiendo estado amonestados a recibir el mensaje de Dios, no quisieron y siguieron simplemente con sus vidas, invirtiendo el orden de la creación, como decíamos hace unos instantes, en el primer día, en el cual separó la noche del día y ordenó cuál sería el ciclo normal de cada día en la existencia del ser humano en un mundo perfecto. Pero ahora, en contraposición a esto, porque ese versículo del capítulo 1 de Génesis se va a convertir en un símbolo contrario, antitético a lo que va a ocurrir en la tierra en el momento más o menos cercano a la aparición del resucitado, que es Dios en toda su dimensión, como lo fue antes de la encarnación. Recordáis que el propio Juan escribió, lo hemos visto muchas veces, en el principio era el verbo estaba con Dios
y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, versículo 14 de Juan. Con lo cual, el resucitado tiene que ser Dios en toda su plenitud, aunque tendremos el privilegio de ver lo que fueron las marcas de su sacrificio como el único recuerdo en todo el cosmos, por inmenso que sea, del rescate del ser humano. El cielo desapareció como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de su asiento. Cuando Dios creó el mundo, no había montes, no había islas. Solamente está lo que se llama en ciencia la Pangea, es decir, el planeta totalmente rodeado por todas partes de agua. Es lo lógico que los especialistas hablan. Los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos los esclavos o libres se ocultaron en las cuevas, en las peñas del monte. Por supuesto, no está hablando del pueblo de Dios. Está hablando unos, porque teniendo el poder que le daban los imperios, mostrado en la estatua de Daniel 2 o el capítulo 7 de Daniel, rechazaron el mensaje de salvación. Lo único que les queda es intentar ocultarse, al modo de Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, que se ocultaron de la presencia de Dios. El pecado le llevó a ser muy cortos de mira, ya que de la presencia de Dios, esté donde estén, no se podrán esconder. Y dicen entonces a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, es decir, danos la muerte y ocultarnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado ese día de la ira. Veis que el contexto de la palabra ira está relacionado con los impíos, nunca con el pueblo de Dios. De hecho, la palabra hebrea, no la griega que aparece aquí, se refiere solamente a Dios. Y se refiere solo en relación al ser humano. No se emplea normalmente, o de forma frecuente, no se emplea para el ser humano, que es una ira visceral. En Dios es una actitud de respeto hacia las decisiones que toman los seres humanos en su vida. Y la respuesta es, la pregunta es muy importante. ¿Y quién podrá sostenerse? Para responder a esto, y no entra dentro del programa de hoy, tenemos el capítulo 7 de Apocalipsis, que tal vez podrías leer y meditar. El día de la ira del Cordero y la ira de Dios pertenece a la deformación ya anímica, definitiva, de los que rechazaron el plan de salvación. Por lo tanto, no veamos, no es bueno transmitir a los que no son creyentes que Dios tiene un concepto de ira como nosotros. No, la ira, y lo hemos comentado muchas veces, es el respeto por parte de Dios de aquellos que voluntariamente lo rechazaron y que fueron previamente a modo de parábola vivido en la vida de Nabucodonosor, pero sobre todo en el día a día de Belsasar, cuando se rebeló contra Dios en el capítulo 5 del libro de Daniel. La buena nueva de salvación en Noé. Mas, dice Jesús, tomando el diluvio y la vida de Noé y su familia como un símbolo, como una parábola, ¿eh? De el tiempo del fin. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles.
ni el Hijo, sino el Padre. Mucho hablaríamos de este versículo. Aquí se refiere a que Jesús nunca utilizó la deidad propia de él antes de la encarnación. Eterno, estaba con Dios, era Dios. Y al resucitar vuelve a ser Dios. Y nos dice el versículo 37, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Noé es la parábola, el signo, la señal que se utiliza por el propio Jesús, también muy dado a ello. Porque del mismo modo que en los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía, tomaban esposa o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó. Así también será la venida del Hijo. Es decir, este versículo es paralelo a lo que después escribiría Juan en el sexto sello. Ahora bien, Hebreos 11:6, sin una verdadera relación de estabilidad, es imposible agradarle. Y ahora tenemos el sujeto. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la relación de estabilidad con Dios, Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó con una actitud religiosa correcta un arca para salvar a su familia y por la estabilidad de 120 años condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según esa estabilidad. Qué importante es que sepamos leer estos textos. Estabilidad personal con Dios, pase lo que pase. Eso es realmente lo importante. Si nos damos cuenta, la descripción que se hace de la vida de Jesús en su época compara lo que hacían los que están antes del diluvio, pero no hay que mirarlo de forma negativa, porque casarse, alimentarse, no es un problema. Ni lo fue en la época de Noé. Los que estuvieron antes del diluvio murieron no por llevar una vida normal, normalizada, sino por no incluir el mensaje de salvación en su vida. Por eso, la relación de estabilidad de Noé con Dios, lo que se traduce por fe, es una parábola, una señal viviente de lo que tiene que pasar en el sexto sello. Hay mucha gente que no comete delitos, que son ciudadanos honorables. Pero la pregunta es, ¿han integrado a Dios? Que todo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis anuncian el regreso de Jesús como el gran día de Yahvé. Ahí está el quid de la cuestión. Y para eso hay que ser solo estable en la relación con Dios. Y lo demás vendrá como añadidura. Otro ejemplo, parábola importante es el de Sodoma y Gomorra. Los autores apostólicos convirtieron la historia bíblica de la Biblia hebrea de Sodoma y Gomorra en un símbolo igualmente del tiempo del fin.
Por esto no quiere decir, ya lo hemos dicho en el programa de hoy, que la historia en sí misma simbolizaba esto, sino que al utilizar esta historia, y si me permitís repito el concepto porque creo que es importante en el programa de hoy, al repetirse esta historia por los autores de la gran segunda parte de la Biblia, inspiradamente transforman esa historia en una historia teológica nueva. Y te invito a que pensemos en esto por lo importante. La historia de Sodoma y Gomorra en Génesis es exactamente eso. No tiene ninguna proyección hacia el futuro. Ocupa el lugar que ocupa en el libro donde fue escrito por Moisés. Pero ahora, viendo los acontecimientos, los autores de la segunda gran parte de la Biblia tienen libertad, no para hacer método concordático, no, sino en crear una nueva aproximación diferente a la real. La real fue y nos anuncia la espiritual, la escatológica, como un método diferente al autor de los libros de la primera gran parte de la Biblia. Y a ciudades de Sodoma y Gomorra redujo a cenizas, aunque el texto griego tiene una variante. Aparecen dos palabras entre corchetes. La variante es o cenizas o ruina completa. Podéis escoger la que más os guste. Para que sirva, esto lo dice Pedro, de patrón, de parábola, de señal a los que en el futuro vivirán impíamente. Y ahí pongo la palabra midras para que la recordéis, que es el método que utilizaron inspiradamente los autores de la primera, de la segunda gran parte de la Biblia para recopilar textos de diferentes contextos de forma inspirada. ¿Y si el verdadero problema no fuera vivir bien, bajo parámetros sociales y culturales impecables, sino vivir como si Dios no importara? Esa es la pregunta fundamental de los símbolos de hoy, del programa de hoy. Y finalmente, la última sección o bloque nos va a hablar de los juicios bíblicos. Aquí tenemos que hacer una aclaración, porque la palabra juicio, por mantener lo que las traducciones hacen, tiene dos variantes en la Biblia, pero además con consecuencias completamente diferentes. Veamos. En primer lugar, aparece el día de las expiaciones, que los judíos llamaron el día del juicio y el gran perdón, pero que la Biblia no lo llama así. La Biblia le llama a ese día donde el santuario celestial, como sombra o realidad del de la sombra de la tierra, se realizará lo mismo que se realizaba cada día, cada año en el santuario de la tierra. Y, según Daniel 8, del 9 al 14, ese periodo, que es el de la expiación del santuario, recordáis que se espiaba al sacerdocio, la tienda, el pueblo, y se espiaba con la presencia del sumo sacerdote ante el arca que tapaba el contenido por esa tapa del arca, Caporet, con los dos querubines cubriendo la presencia de Dios. Cuando pensemos en el juicio hebreo, tenemos que pensarlo de esta manera. El que está allí
es el sumo sacerdote, es el que está ahora, desde 1844. Y cuando salga del santuario, a igual que la ceremonia de llevar la sangre de la expiación completa al macho cabrío por Azazel, que será lanzado al desierto, entraremos en los 1000 años después de la venida de Jesús. Y así, los símbolos, las parábolas, nos darán una base sólida de interpretación de esta primera aproximación. Aquí solamente son expiados los que han creído a través de la operación del altar, la obra diaria del continuo en el primer departamento de la tienda Santuario Celestial y la obra que Jesús comenzó en el año 1844. Pero no deberíamos de ver pues este juicio como un juicio hacia un criminal, a un condenado. Si tu pecado está en el santuario, no temas, eres salvo. Pero si algún pecado no lo confiesas, el pecado lo tienes tú, el pecado lo tengo yo. Esa es la primera parte. No olvides, 1844 hasta la segunda venida. Pero el juicio civil, tal y como lo podemos entender nosotros, ese va para los impíos, exclusivamente para los impíos. Algunos textos que nos van a ayudar a entender esta diferencia. Hay un texto clave para poder entender la doble realidad de cómo son tratados los que amparamos nuestra vida y nuestro pecado en el santuario, donde se practica definitivamente el plan de salvación, de los que lo hacen por sus propios medios. Fijaos, Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros. Luego se abrió otro libro, singular, no lo olvidéis, que es el de la vida. ¿Y quiénes fueron muertos después de ser juzgados? Los escritos en los libros, según sus obras. Con lo cual, aquí marcamos una diferencia que no depende de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, solo el sumo sacerdote, con el santuario expiado y a los adoradores expiados, pasa al lugar santísimo, se presenta delante de Dios y cuando venga, sabéis, cuando venga no viene solo a por nosotros, que también, y salimos a recibirlo en las nubes, sino que viene a depositar el pecado confesado de los justos encima de otra figura que se llamaba por Azazel o separado de Dios, que llegará a su realidad en la condena de Satanás, que como nos dice este capítulo 20 de Apocalipsis, quedará atado solo en una tierra desordenada durante un periodo de 1000 años. Y el final es la muerte. Por lo tanto, los muertos fueron juzgados según lo que está en los libros. Acabamos de leer en el versículo anterior que los seguidores del Cordero están escritos en el libro de la vida. Esa diferencia hay que mantenerla con claridad. Y finalmente, Daniel hace la misma distinción basada en el libro, tanto en singular como en plural. Es verdad que no se resume en un solo versículo, pero también lo hace. Fijaos, juicio civil sin santuario. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve,
sus cabellos como lana pura, su trono llama de fuego, las ruedas, fuego ardiente, fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones y millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Plural. Sin olvidar, por favor, que el capítulo 8 nos narra el juicio investigador o la expiación. El capítulo 7 de Daniel, a ser un capítulo político, con un mensaje político, va dirigido a los que son condenados a través de esas etapas del conflicto descrito en Daniel y Apocalipsis y en el conflicto de los siglos. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Y fijaos cómo inmediatamente, en el versículo 11, se nos habla del destino de los impíos con un lenguaje diferente al sexto sello, pero finalmente con el mismo trasfondo. Seguí mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y la arrojaron al fuego abrasador. Pero no solamente ellos, sino que el versículo 12 retrocede en la historia, de una forma muy semita. A las otras bestias se le quitó el poder, pero le dejaron vivas hasta un momento determinado. ¿Qué significa esto? Eso significa, recordemos, que en la sucesión de los imperios, cada uno traspasa al siguiente ciertas características. Y finalmente, Juan en Apocalipsis 13 lo verá como una sola bestia. Pero yo no quiero acabar hablando de la zoología bíblica. Yo quiero hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juicio semita, la obra del santuario del que decir juicio o expiación, que sería más correcto si nos desligamos de la tradición oral judía. Oía entonces a un santo que hablaba a otro santo, Palmón y el segundo santo, algo así como un ángel contador. Esta palabra aparece solamente aquí en toda la Biblia. Y pregunta, ¿cuánto tiempo durará? Y fijaos, cuatro cosas. El continuo, perdón, la visión, el continuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteado. Es decir, santuario y ejército pisoteado. Es decir, santuario, lugar de la mediación, y santuario, ejército, los seguidores que creemos en la obra de mediación de Cristo. Y la respuesta es muy clara. 2300 tardes y mañanas. Después el santuario será rehabilitado. Es decir, será expiado. Esta es la obra en favor de los justos. En aquel tiempo resurgirá Miguel, el que es como Dios, el gran príncipe que se ocupa de su pueblo. Serán tiempos difíciles, con una intensidad superior a la de la historia. Entonces será salvo su pueblo, todos los escritos en el libro, es decir, la base del día de las expiaciones. Muchos descansarán en el polvo de la tierra, se despertarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno. Habrá que esperar Apocalipsis 20
para hacer la separación de 1000 años entre unos y otros. Daniel lo da por hecho. Lo da con una frase terminada ya en su época, que es la forma hebrea de decir que eso se va a cumplir sin discusión. Y otros para vergüenza y horror eternos. Es decir, serán echados al mismo fuego que fue echado o será echado la bestia del capítulo 7. Y mientras queden cenizas. Por supuesto, no hay un castigo eterno. Dios tiene que tomar el control definitivo de toda su creación. Y para eso hay que extinguir el pecado y sus consecuencias. Mientras dure en el incendio, pero cuando desaparezcan, ya no se volverá a saber nunca, nunca, nunca más de ellos. Y entonces el Señor hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Mis hermanos, los símbolos son una realidad pedagógica que tenemos a nuestra disposición para que, a través de los autores de la segunda gran parte de la Biblia, no respetando siempre el contexto o prácticamente nunca, sino creando una nueva realidad espiritual en torno a la obra del Espíritu Santo en el corazón del autor inspirado y de los creyentes que seguimos sus instrucciones, podemos entender, a través del símbolo, la parábola, podemos entender la declaración celestial de esa realidad especial. Solo me queda invitarte a que disfrutes con el tema de esta semana. Nos queda el 11, el 12 y el 13. Pero como sabéis los que seguís la Biblia hoy, después se abrirá otro camino para 13 temas. Así que te invito a que reflexiones. ¿Cuál quieres que sea tu final? ¿La reivindicación del santuario que comenzó el 22 de octubre del año 1844? ¿O el resultado del juicio romano, griego, medo-persa, babilónico, con una sentencia de muerte definitiva? Dios ha hecho todo lo necesario para ello. Señor te bendiga, Señor te guarde. Nos encontramos en el siguiente programa.